Siendo las 9:56 del día 4 de junio del año 2025, en el marco del OFR, perdón, me lo habían pasado por aquí, a ver, 40-76-59/5, doy comienzo a la presente audiencia. A los efectos del registro audiovisual, vamos a comenzar por presentarnos, empezando por mi secretaria, Matías Farinas, juez de garantía número 2. Soledad Fernández, secretaria de Juzgado de Garantías número 2. Leandro Estrada, fiscal de introducción 4. Gisela Milstein, fiscal adjunta de la Fiscalía 4. Buenos días, Silvana Alejandra Zunini, abogada defensora del procurador Adolfo Julián Cafieri. A ver, un segundito. Entonces, Unini, abogada de Cafieri. Perfecto. ¿Y la acompaña? Nombre completo, por favor. Adolfo Julián Cafieri. DNI. Un segundito. Cafieri con alguna particularidad. ¿Una sola F? Una sola. Cafieri, Adolfo Julián. Julián. Julián, DNI. DNI 10.942.244. 244. ¿Edad? 71 años. ¿Dónde nació? En Villa Mercedes. ¿En qué año? Perdón, fecha, ¿en qué fecha? 27 de octubre del 53. 53. ¿Domicilio? General Paz 227. 227. ¿Teléfono? 21 43 48. 48. 48. 2657. 2655. Perfecto. Bueno, instrucción. Secundario, terciario. Ujú. Perfecto. ¿Y a qué se dedica? Soy jubilado. Bien. Designa para su defensa la doctora Zunini. Sí. Perfecto. Gracias, señor Cafieri. Gracias. Bien. ¿Quién solicitó la audiencia y con qué objeto? La solicitó el Ministerio Público Fiscal a los fines de imputar cargos al señor Cafieri. Perfecto. Bueno, señor Cafieri, presta atención a lo que va a relatar la Fiscalía. Sí, voy a aclarar en primer lugar que el señor Cafieri acaba de decir que es jubilado, pero desconociendo que es abogado y que ejerce, que es procurador y que ejerce las funciones judiciales propias de procurador. Es incompleto los datos que le acaba de dar el señor Cafieri, el procurador Cafieri, a vuestra señoría. Bien. Y aclaro esto porque justamente los hechos que le vamos a imputar están vinculados al ejercicio de su profesión de procurador. Nosotros vamos a imputarle al ciudadano Cafieri, los tipos penales de coacción en perjuicio del señor Dylan Barroso, conforme lo dispone el artículo 149 bis. Le vamos a imputar el tipo penal de utilización de un instrumento público falso, conforme lo dispone el artículo 296, con remisión al artículo 293 del Código Penal de la Nación, y le vamos a imputar el tipo penal de alteración de un documento u objeto destinado a servir de prueba, conforme lo dispone el artículo 255 del Código Penal de la Nación, en perjuicio de la Administración de Justicia. Todo en concurso real y en carácter de autor. Con relación, más allá de que lo reitere esto en su momento, con relación a los hechos, debo poner de manifiesto, en primer lugar, el señor Cafieri y la doctora Zunini también voy a dejar aclarado que eventualmente la doctora Zunini puede ser imputada por el tipo penal de amenazas. Sin perjuicio de eso, está defendiéndolo a Cafieri. Vamos a indicar que tanto el procurador Cafieri como la señora o la doctora Zunini, también el doctor Bueno, representaron en una causa criminal a el señor Sáez Hugo Gastón. Esa causa tramitó en la Fiscalía de Instrucción 4, el juez de garantías la Fiscalía de Instrucción 3,
en la del doctor Holguín, el juez de garantías que entendió fue el juzgado de garantías 4. Estas personas fueron imputadas de una serie de hechos delictivos que formaban parte, por ejemplo, el tipo penal de extorsión y de lesiones leves. Y en su momento, la Fiscalía de Instrucción número 3 hizo una acusación fiscal, pidió por los tipos penales que indicara la sanción penal de 10 años de prisión, con declaración de reincidencia en términos del señor Hugo Gastón Sáenz. Cabe destacar que esta causa finalizó muy recientemente, hace muy poco tiempo, en un juicio abreviado donde fueron condenadas ambas personas, según me informan hace un rato, a 3 años de prisión en suspenso. En el marco de esta causa, que tramitaba en la Fiscalía de Instrucción 4, y en el ejercicio de la defensa, como dije, del procurador Cafieri, es incorporado un escrito firmado por el damnificado en esa causa, que era el señor Dylan David Barroso, con domicilio en la ciudad de Justo de Arac, y firmado en su carácter de patrocinante, por el doctor Baudino, el doctor José Alberto Baudino, quien también ejercía la defensa, como dije, era el doctor Bueno, y no recuerdo el nombre ahora. También. Sergio Damián Bueno Aguilera era el otro abogado defensor, conjuntamente con Zunini y Cafieri. Es especialmente importante la entrevista de ambos profesionales, tanto del doctor José Alberto Baudino como del doctor Damián Bueno. En ese expediente que tramitaban en la Fiscalía de Instrucción 4, juez de garantía competente Fiscalía de Instrucción 3, juez de garantía competente el juzgado de garantías 4, se introduce un escrito aparentemente firmado por el señor David Barroso, o Dylan David Barroso, y cuyo letrado patrocinante era el doctor José Alberto Baudino. En ese escrito que se introduce en dicho legajo, en 8 párrafos se efectúan una serie de afirmaciones que desmentían, de alguna manera suprimían la denuncia inicialmente efectuada por Barroso, y que indicaba que el señor Barroso, en la primera denuncia realizada a Sáez, finalmente condenado, y a su cómplice, finalmente condenado, era una mentira. Cosa, por ejemplo, decía en el primer párrafo que no es mi voluntad de instalar acción penal alguna en referencia a la denuncia efectuada ante la Comisaría Seccional Novela, como a la testimonial realizada el 18 de junio ante la unidad fiscal, Fiscalía de Instrucción número 3, etc. Toda una serie de hechos se ponían de manifiesto, teóricamente firmado por el señor Dylan Barroso, donde desmentía la plataforma fáctica inicial, en la que finalmente, insisto, fue condenado el señor Sáenz y su cómplice. Al fiscal de Instrucción 3 le llama poderosamente la atención este escrito. De hecho, el juez de garantías número 4 fija una audiencia en torno a este escrito, a la cual no comparece el señor Dylan Barroso, y comienzan las sospechas. El fiscal de Instrucción 3, el doctor Holguín, le pide al doctor Marcelo Palacios que se pusiera en comunicación con la comisaría de la ciudad de Justo de Arac, la comisaría 18 de Justo de Arac, que es donde tiene el domicilio el señor Barroso, y se entrevistará con él mismo. Cuando el señor Barroso se entrevista con el doctor Palacios en la localidad de Justo de Arac,
finaliza haciendo una denuncia el día 27 del mes de junio del 2024, después ratificada el 3 de julio del 2024, y cuando el expediente me fue remitido a mí, esta nueva investigación, nuevamente cuenta cómo fueron los hechos el 6 de septiembre del 2024. Lo que en definitiva interesa acá, en este punto, es que una serie de circunstancias que son las que tipifican el hecho que nosotros le vamos a imputar al procurador Cafieri. En primer lugar, indica Dylan Barroso que ese escrito, que supuestamente desmentía la plataforma fáctica de su denuncia inicial en contra de Sáez, fue hecho firmar, no lo leyó, por el señor Cafieri. Que el señor Cafieri, inclusive, ese escrito, cabe destacar, el presentado en el legajo, tiene las firmas certificadas por el personal de la comisaría 18. El personal policial confirmó también que fue el procurador Cafieri quien llevó a Barroso con el escrito ya redactado y firmado para que certificara la firma. El señor Barroso no leyó lo que decía el escrito. No tenía ni idea lo que decía el escrito. Y comienza a contar cómo le es extraído ese escrito, cómo logran que lo firmara. Y en primer lugar le ofrecen plata, le ofrecen 1,5 millones de pesos, a la cual al momento de la firma le hacen una transferencia. Quien le hace la transferencia, conforme lo dispuesto, lo indicado por el señor Barroso, es el propio ciudadano Cafieri. También comenta, y de ahí la tipificación legal, que Cafieri le indicó que en un tono de amenaza coactiva, que si no firmaba el escrito sería feo que te cojan a tu hija o a tu mujer, estando en la puerta de la casa. Y si te conviene llegar a un acuerdo, le dijo, no va a pasar nada desde ahora en más, yo te voy a cuidar. Las expresiones del señor Cafieri para obtener la firma de este escrito plagado de falsedades que al ser incorporado en un legajo jurisdiccional adquirió la calidad de instrumento público conforme lo dispone la normativa del reglamento electrónico. Esto es fundamental también tenerlo en cuenta porque se introduce un escrito plagado de falsedades que no es reconocido por el damnificado, que tan es así plagado de falsedades que fueron condenados en un juicio abreviado, inclusive, el señor Sáez, que teóricamente el señor Barroso desvinculaba de su investigación en este escrito plagado de falsedades. De ahí el primer tipo penal. Entonces, el primer tipo penal de la coacción, porque es extraída de esa firma por argumentos coactivos. Conforme lo dice el señor Barroso en su denuncia, lo aclara inclusive en la Fiscalía de Instrucción número 4, en la Fiscalía mía, cómo fue amenazado para obtener esta firma, el día que lo firmó y después fue a la comisaría. Fiscal, le pregunto para que me quede claro. Sí. La calidad de instrumento público del instrumento, valga la redundancia, ¿la adquiere por la introducción La introducción en un expediente fue introducido en un legajo. en un legajo? En un legajo que después, en un FR que genera una audiencia por el juez de garantías número 4. Si un legajo de investigación fiscal, o sea, el ULFR de un juzgado de garantía es un instrumento público, es un expediente. Y la declaración testimonial de Barroso es un elemento de prueba. Pero ya lo voy a fundamentar jurídicamente. Vuelvo a reiterar, cuando el señor Barroso nos dice que le dicen en la puerta de la casa, ¿qué pasaría si no llegamos a un acuerdo? Te cogen a tu hija o a tu señora y justo ahí mi hermanita aparece por la ventana y me dijo, o a tu hermosa hermana que está ahí parada. Es decir, una amenaza clara. Es decir, firma el acuerdo porque y acepta el 1,5 millones de pesos, a los cuales le adelantaron 100.000, amenazándolo con cogerle a los familiares. Y así. Pero esto es lo que dice Barroso. Me quiero referir a la propia prueba aportada por el señor Cafieri en el legajo, que entiendo la debe haber aportado creyendo que es desvinculante y lo que ha hecho es vincularlo más aún. Voy a leer algunos mensajes que le mandó el señor Cafieri a el señor Barroso, claramente coactivos y amenazantes.
El 19/6/2024, el señor Cafieri le manda un mensaje a la esposa del señor Barroso. Le dice, dile por favor que me atienda. Tiene que aprovechar el dinero que me solicitó y le puedo ayudar económicamente. Inclusive hay una lamentable y vergonzosa explotación o aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad del damnificado. Lamentable. Con la denuncia no se beneficia en nada, todo lo contrario. Se puede iniciar una investigación policial, y acá aparece otro aspecto de la coacción. Una investigación policial que le puede comprometer por su relación con los Montes de Oca, la que no puede negar porque él mismo así lo declaró. Mi intención es la mejor. Tiene que evitar inconvenientes y beneficiarse con lo que pasó. Tiene que evitar inconvenientes. Ya esa sola expresión lo coloca en el tipo de amenaza coactiva. Después le escribe en un mensaje posterior al propio Barroso, no seas torpe, 1,5 millones es mucho dinero y te lo perdés por obcecado. Me voy al Poder Judicial, si querés me llamas. No tendrás otra oportunidad como esta en tu vida. ¿Cuántas motos tienes que arreglar para conseguir ese dinero? La explotación y el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad. Dylan, vos te lo perdes. Ya iremos a la audiencia, voy a plantear que eres miembro de la banda de los Montes de Oca y no podrás justificar que no es así. Andabas con ellos y sobran testigos, son los que le robaron a Sáenz. De una amenaza clara de decirle firmar el acuerdo porque si no, vamos a hacer una denuncia porque no sé qué, el socio Monte de Oca. Es más, la mujer le contesta, le dice, esto es amenaza, ahora voy a mostrar mensajes y voy a pedir una perimetral para usted, inclusive genera la reacción del destinatario diciéndole, no me amenacen más, voy a pedir una perimetral. En otro mensaje le dice, hasta las 20 horas no tendré el teléfono, te recomiendo que no entregues el celular. Estuve leyendo tu otra declaración donde te hacen decir cosas comprometidas. Y preste atención, vuestra señoría. La fiscalía no es tu amigo. Ellos pretenden encarcelar a los que más puedan, incluido vos. Vaya forma de generar miedo, ¿no? Se va a abrir una investigación que va por tus amigos y demás. Le has abierto la puerta por droga y esto es causa federal. Te recomiendo que hablemos. Si querés, yo mañana viajo justo ahora. No te compliques más. No pasa solo por denunciar, como dice la fiscalía. Oportunamente te pueden vincular con o sin pruebas. El tema es delicado. Y así, podría estar toda la mañana leyendo mensajes de este contenido. Inclusive una vez suscrito el acuerdo, este escrito plagado de falsedades, le mando un mensaje que dice, vos no hables, ¿de acuerdo? Tenés presente el escrito que te dejé. Define la autoría material del señor o ciudadano Cafieri en términos del escrito plagado de falsedades. Mire lo que dice el mensaje. Tené presente el escrito que te dejé. La fiscalía está caliente porque se la pusimos. Ellos te hacían agrandar las cosas sin ningún beneficio. Son unos hijos de puta. Y así, otros mensajes más, insisto, aportado por el propio ciudadano Cafieri, el cual ahora no va a poder desconocer ni pretender darle una valoración distinta cuando queda claramente acreditado que lo amedrentó no solo con esa frase bastante vergonzosa también de te vamos a coger a tu mujer, o qué pasa si te cogen a tu mujer, a tu hermana, a tu hija, sino que además aprovechar una situación de vulnerabilidad, de alguna manera diciéndole cuántas motos tenés que arreglar para recibir 1,5 millones. Vergonzoso. Y la autoría material está acreditada por los propios mensajes remitidos por el señor Cafieri. Tené presente el escrito que te deje. Ese escrito, insisto, lleno de falsedades, a tal punto que los señores Sáenz y su cómplice fueron condenados. Recientemente, yo creo que en la semana pasada salió la sentencia de condena. ¿Por qué hacer este escrito? Si en definitiva se podía hacer una conciliación en el caso que Barroso quisiera. Podría haberse llegado a un acuerdo conciliatorio en los términos previstos en el Código de Procedimiento Criminal y no incurrir en 3 tipos penales
básicos de manera sencilla como nosotros le hemos imputado, porque este acuerdo, conforme al delito imputado y al que fueron finalmente condenados, no se puede hacer. Es uno de los casos expresamente excluidos en el Código de Procedimiento, conforme a la violencia desplegada de parte del señor Sáenz y su cómplice a el señor Barros. De manera que ahí he indicado el primer tipo penal, que es el de la amenaza coactiva, la extracción de la firma del escrito plagado de falsedades de parte del señor Cafieri al señor Barroso, amenazándolo, amedrentándolo por teléfono, amenazándolo con una denuncia por narcotráfico, robo, los Montes de Oca, y vaya, ¿sabe quién más? Amenazándolo con esa expresión desagradable en la puerta de la casa y, de alguna manera, aprovechando una situación de vulnerabilidad económica del señor Barros. La autoría material surge de este delito de coacción cometido por Cafieri, conforme lo dice el segundo tipo penal, que es la utilización de un instrumento público falsificado. Ese instrumento público falsificado lo hace y lo confecciona Cafieri. Lo dice expresamente en su mensaje el señor Barroso, pero es importante destacar las entrevistas del doctor Bueno y del doctor Baudino, que indican cómo fue la mecánica para incorporar este escrito en el legajo. Bueno, es así que provocó este incidente, un incidente que se produce después el día, como dije, el 27 de junio del 2024 en la comisaría de Justo Dara, cuando el señor Barroso pone en conocimiento de esto y naturalmente el señor Cafieri se entera de esta situación, se lo lleva a Baudino a la comisaría, también va la señora Zurini a la comisaría, en un hecho bastante confuso donde siguen cometiendo delitos porque amenazan a todo el mundo, no les importa nada, no sienten el menor límite en absolutamente nada, queda demostrado con la incorporación de este escrito. Pero se ve que el doctor Bueno y el doctor Baudino no participaban de esta manera. Generó la renuncia inmediata al otro día de ambos, uno de la defensa y otro del patrocinio letrado, del damnificado, o supuesto patrocinio letrado del damnificado Barroso, al otro día renunciaron. Y entre ambos, entre el doctor Baudino y el doctor Bueno, comentan y cuentan cómo fue realizado y ha incorporado este escrito. El escrito se lo pasa el señor Cafieri por WhatsApp al doctor Bueno. Y le comenta que había estado en contacto con Barroso, que estaba de acuerdo con la conciliación, que estaba de acuerdo con el monto que le ofrecían, etcétera. Y le manda, y ya tengo, le dice Cafieri, el escrito certificado, inclusive por comisaria, con la firma de Barroso. ¿Cómo no lo pueden incorporar ellos? Porque incurrirían en un nuevo tipo penal, además de todo lo que incurrieron, que se haría el prevaricato del abogado, porque representarían dos intereses en simultáneo contrapuestos, tenían que buscar un tercero abogado, amigo, conocido, lo que fuere, para incorporarlo al escrito. Entonces el doctor Bueno, como lo conoce el doctor Baudino de Causas Civiles, le pide que ese escrito firmado, aparentemente firmado por Barroso, por lo menos con conocimiento de lo que decía el escrito, de parte de Barroso, se lo manda por WhatsApp Cafieri a Bueno, y Bueno se lo manda a Baudino, Baudino lo imprime y lo incorpora en el legajo. La cuestión es que Baudino no lo vio una sola vez en su vida a Barroso. La primera vez que lo conoció a Barroso fue cuando lo llevaron a Baudino a la comisaría 18 y se encontró con que Barroso estaba adentro haciendo una denuncia, con quien naturalmente no quiso hablar con ninguno. Y adelante del doctor Palacios, que se encontraba en ese momento, dijo, yo no voy a hablar con esta persona, inclusive pidió hasta una orden, una medida de carácter perimetral para evitar que se les acercaran, inclusive por todo medio, dice. Claro, habían sido hostigados por mensajes de WhatsApp de manera permanente. Bueno, lo dice claramente. Cafieri fue quien llevó el escrito a la comisaría de Justo Darac para certificarlo por la policía. Ya eso nomás lo está convirtiendo en un instrumento público, porque se hace intervenir en un funcionario público y en una certificación, de la cual no puede valorar naturalmente el contenido, porque el policía no tiene que, igual que un escribano que certifica firmas, no tiene que conocer el contenido puede ser falso. Pero se está introduciendo y eso
tanto la intervención del funcionario policial como el del escribano ya lo está convirtiendo en un instrumento público, pese a que no pueden emitir un juicio de valor sobre el contenido. Dice, insisto, Capri fue quien llevó el escrito a la comisaría de Justo Dara para certificarlo por la policía. Baudino Disculpe lo que le único- interrumpe, fiscal, para entender. ¿Bueno a quién le dice esto? Esto que está contando que dice bueno. a la fiscalía. Ah, En es una una entrevista. entrevista con la fiscalía. Cafieri, Bueno lo comenta, tanto Bueno como Baudino declaran en la fiscalía. Me lo comenta a nosotros en una entrevista. Cafieri me envía un mensaje vía WhatsApp y me dice, ya llegué a un arreglo con Barroso, inclusive con firma certificada en comisaría. Y me manda el escrito para escanearlo, y ya certificado por WhatsApp. Me dice, pásaselo al doctor Baudino para que vea que ya está hecho el arreglo. Ante esta situación le dije, al ser así, iba a hablar con Baudino para que lo presente. Me dice, Cafieri fue quien llevó el escrito a la comisaría de Justo Dara para certificarlo por la policía. Baudino lo único que hizo fue presentar el escrito. No sé quién lo redactó, desconozco, pero seguramente quien lo llevó a certificar la firma, es decir, quien hizo la diligencia de certificación de firmas. Eso lo dice el doctor Bueno, el doctor Baudino explica más o menos la misma dinámica, pero había un párrafo, dice, a mí me contacta el procurador Cafieri y la doctora Zunini diciendo que ellos eran abogados defensores de Sáez y otro más, y que el denunciante, que era el señor Barroso, había llegado a un acuerdo y que necesitaba un abogado que lo representara. Por supuesto que le dije que sí, y ellos me mandan para que yo asuma la participación, lo cual asumo el 23 del 6 del 2024. El escrito era con firma certificada de Barroso, certificada por la Policía de Justo Dara. Exhibido en este acto, el escrito lo reconoce como tal, solicita con habilitación de 10 horas, se le leyó la... Lo que hice fue agregar mi firma y subirlo al expediente. No fue Baudino el que lo redactó. Como consecuencia de este escrito, se designa fecha de audiencia para ratificar el acuerdo de la audiencia ante el doctor Santiago Ortiz. Audiencia a la que Barroso no fue. Y así explicaron entre ambos la mecánica del hecho. Para finalizar, y en conclusión, el ciudadano Cafieri redactó un instrumento plagado de falsedades que beneficiaba a dos imputados y perjudicaba a un damnificado en una causa que tramitaba de manera paralela, extrayendo la firma del señor Barroso mediante amenazas coactivas, que ya he señalado y no voy a reiterar, e utilizando un tercero, que sería el doctor Baudino, a los fines de la incorporación en un legajo de investigación penal de la Fiscalía, más un FR que tramitaba en el juzgado de garantía 4. Disculpe que le interrumpa, disculpe que le interrumpa. Usted dijo, acaba de decir, que beneficiaba a dos imputados de una causa que tramitaba de manera paralela. Claro, la que tramitaba en la Esta Fiscalía. causa. No, la que tramitaba en la Fiscalía 4. En la Y Fiscalía si 3, perdón. la Fiscalía 3. Claro, Por eso no es de manera paralela, es la misma causa donde se introdujo el escrito. exacto. Sí, paralela digo a esta. Lo digo porque se refirieron también a otra causa. No. A la causa En esta causa. a la causa que tramitaba en la Fiscalía número 3. Pero tenía a Sáez como imputado y a Barroso como denunciante. Exacto, tal cual. De manera que la introducción ya es la utilización de un instrumento público falso. Pero que además la declaración testimonial de Barroso es un elemento de prueba a producirse, que se tomaron como evidencia en el marco de la investigación penal preparatoria de la Fiscalía y que no llegó a juicio oral en función de un juicio abreviado, de manera que no se reiteró. Pero en esta misma acción está la vulneración de otro tipo penal, que es la alteración de un objeto destinado a servir de prueba, todo en perjuicio de la administración pública. Los dos delitos, la de utilización de un instrumento público falso y la alteración de un objeto destinado a servir de prueba, son en perjuicio de la administración pública. Por lo tanto, solicitamos se le impute al señor, al ciudadano Adolfo Cafieri, el tipo penal de
coacción en perjuicio de Dylan Barroso, utilización de un instrumento público falsificado, alteración de un documento u objeto destinado a servir de prueba, todo en perjuicio de la Administración de Justicia, en concurso real y en carácter de autor, conforme lo dispone el artículo 149 bis, 296 con remisión al artículo 293 y artículo 255, 45 del Código Penal de la Nación. Con Vamos luego relación con los artículos 149 bis, 296 con remisión al artículo 293 y 255, 45 y 55. Con relación a la prueba, indico que hemos tenido a la vista el PEX de Fiscalía número 3, que es el 4044/38, perdón, 404438/24, que es caratulado de averiguación extorsión, es donde se lo juzgó y se los condenó a Hugo Gastón Sáenz y Osvaldo Rubén Rodríguez, que eran los beneficiados con el escrito plagado de falsedades. Tenemos también la declaración de los policías de la comisaría 18, la Marta Lidia Plenacio, Andrea Paula Barroso, que inclusive alguno de ellos indica cómo Cafieri fue el que llevó a Barroso a certificar la firma días antes. También está la declaración de la señora, de la ciudadana Daniela Verónica Lucero, que es la madre del señor Dylan Barroso. La declaración de Nerina Rosales, que es la esposa del señor Dylan Barroso. La declaración, como ya lo dije en más de una oportunidad, de el doctor Sergio Damián Bueno Aguilera y el doctor Baudino, que no recuerdo el nombre de pila. José Alberto Baudino, Damián Bueno y José Alberto Baudino. Y la declaración del fiscal, que fue quien le recibió la denuncia en la comisaría 18, advertido de la situación irregular que representaba ese escrito, del fiscal adjunto doctor Marcelo Eduardo Palacio Fernández. Naturalmente, y como forma de reacción, como ya se ha utilizado y muchos están acostumbrados por este accionar correcto y legítimo de la Fiscalía de Instrucción 3, que se da cuenta que están mintiendo en un escrito incorporado en un legajo, terminó denunciado el doctor Palacios, el doctor Holguín, y vaya a saber cuántas personas más van a ser denunciadas en función de hechos típicos y acciones penalmente típicas y antijurídicas que no cometemos y que pretenden justificar los que sí comen. De manera que, solicitando tenga por imputados cargos en los tipos penales indicados, con la prueba y la evidencia que manifiesta. Nada más. Bien, le planteo nada más relación a los artículos de los tipos penales imputados. El 149 bis es en su segundo párrafo. Sí. Sí, bien. Sí, es coactiva la coacción. Segundo Sí. párrafo. Sí. Bien. Señor Cafieri, ¿comprendió lo relatado por la Fiscalía? Sí, su señoría. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Bien, defensa tiene la palabra. Señor juez, voy a dejar que el señor Cafieri se pueda defender y pueda rebatir todo lo que ha dicho el Ministerio Público Fiscal. Adelante. Señor juez, como primera medida, voy a solicitar un careo con el señor Barroso. Atento a su denuncia. En este desandar de hace muy poco tiempo en la justicia y no compartiendo el accionar generalmente de la Fiscalía, y habiendo tenido en cuenta que y creyendo que el armado de causas
solamente lo producían los policías, realmente me veo sorprendido porque esta causa tiene nombre y apellido y está armada por el fiscal Holguín, por el fiscal Palacio y por el fiscal Estrada. Al fiscal Palacio, en estos momentos, por una denuncia de abuso de los deberes de funcionarios públicos, está denunciado en la Secretaría en la oficina de sumario y el expediente 178-65-14 y actualmente está a resolución del Superior Tribunal de Justicia. En cuanto al fiscal Estrada, ya no en esta causa, yo lo he denunciado en otras causas por su accionar ilícito. No he pedido su apartamento, porque me parece que lo quiero probar para ver si es tan objetivo, lo que no ha sido así en cuanto a las apreciaciones que ha hecho, ya que todas son subjetivas y tienen una mala intención. Como síntesis, esta causa nace porque oportunamente y en nuestro actuar de defensores, cuando son acusados el señor Sáez y el señor Rodríguez, me entrevisté con el señor Barroso a los fines de lograr una solución de conflicto atento al artículo 18 de nuestro código. Tal es así que hablamos y vimos la posibilidad del artículo 223 y 224. Lo planteamos en una audiencia donde estaba el doctor Ortiz como juez, donde no concurrió el señor Barroso, y el señor juez determinó una fecha posterior. En esa audiencia, el fiscal Holguín se sorprendió ante la presentación que habíamos hecho nosotros a través también y la hizo el doctor Baudino, de un acuerdo que se había logrado. Hay algo que no entiendo. Es necesario, a los fines de la solución de conflicto, ¿no se puede hablar con la otra parte? ¿Dónde está el ilícito de hablar con la otra parte? No existe ilícito en ese caso. Yo lo que hice es contactar al señor Barroso, hablar de lo que le convenía o no, y también en el ánimo de actuar en defensa de los señores Sáenz como Rodríguez. En esa audiencia, que está grabada, el señor el fiscal Holguín se sorprende y le dice a Baudino, ¿cómo te podés prestar a esto? Pero el doctor Ortiz fija una nueva fecha. Siendo que el fiscal adjunto Palacios estaba, no sé si de vacaciones, estaba descansando. Habíamos terminado la audiencia, eso de las 2:30, 1. Le llama a Holguín
y lo envía a Justo Daract a presionar, a patotearlo al señor Barroso para que desista de lo que se había presentado y firmado. Con posterioridad, ¿no es cierto? Y ahí es donde nace toda esta pérdida realmente de tiempo, porque 3 miembros de nuestra justicia les molesta o no les gusta algunas actitudes que realmente como defensores tenemos y son instrumentos lícitos para poder realizar. Le hacen hacer una denuncia, que es donde nace esta imputación que me realizan. Una denuncia donde dicen, yo no puedo haber dicho nunca, ni digo, porque no es mi estilo, realmente. Quien me conoce sabe que no es mi estilo. Ni las malas palabras, ni las presiones, porque yo creo que realmente las palabras las únicas que sirven son las de persuasión, no de, de presión. Y dan como que yo lo presioné a Barroso, su señoría, y le voy a permitir, que me va a permitir si es así, yo le voy a pasar, le voy a hacer escuchar los audios que yo realmente tuve con Barroso. Barroso tenía su nena enferma, se va a Río Cuarto, y lo va a escuchar usted, y me pide por favor que lo ayude, cosa que lo hice. Si yo hago todo ese tipo de actitudes que he tenido, ¿usted cree que yo lo estoy presionando? ¿Usted cree que mi actitud es la que quiere hacer creer el fiscal? Pero además, tengo audio donde Barroso, minutos antes de ir a la policía y ser patoteado por el fiscal Palacio, que fuera policía, que también fuera condenado por robo, lo patoteó de una manera tal que el chico tenía un temor terrible y cambió todo. Y me lo dice en un momento dado cuando lo lleva la policía de Prepo, lo están llevando a la comisaría y me pide por favor que lo asista. Este es realmente la forma que yo tengo de actuar con el señor Barroso. Le voy a poner el último para que vea cómo lo llevan de Prepo y después para que vea de qué manera es mi trato que dicen que yo lo presione. Voy a aclarar. Yo, el escrito presentado fue firmado y a conciencia del señor Barroso. Tal es así que el escrito lo tuvo 2 o 3 días él en su casa. Nadie lo presionó, nadie lo obligó. Si Barroso es capaz de denunciarme, Barroso también es capaz para hacer una presentación e ir y hacer certificar su firma, como fue en la policía. ¿Cómo estás? Sí, estoy anoche porque volvimos tarde. ¿Qué pasó? Pasó que, bueno, el camino no hubo acuerdo ahí, no. Sí, que quieren meter la, no quieren ni la red, no quieren nada. Nosotros tenemos que cambiar nuestra estrategia en cuanto a eso. Eh, pero hola, dile.
Te estoy llamando porque Guillermo está acá y Guillermo llegó a puerta a la comisaría. Porque está ahí, estás con policía. No, el fiscal. ¿Qué fiscal? No, espera, que venga. Espera que vengan. Ay, es un café. No, sube, perdón. No tiene que ver. Hola. 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 No firme nada. Señor Dylan. Hola. Señor Dylan. Señor Dylan. Hola. Hola, hola. Ay, no. Hola, hola. Esa fue la presión que hizo realmente y queda testificado ahí en ese audio. Quisiera el doctor Olguín, que lo hace llevar de prepo con la policía, una persona, si es así como dice el fiscal Estrada, de tanta vulnerabilidad, yo creo que no es el modo, hubiera ido, hubiese conversado, pero además tampoco él debía ir a hacerle cambiar una decisión. Eso es un ilícito, no corresponde, no hace a las funciones de la fiscalía. Atento a esto, nosotros nos comunicamos con el fiscal, perdón, con el doctor Ortiz y le comentamos lo que estábamos viviendo. Tal es así, y este audio está incorporado en la causa. El doctor Olguín me dice, lo que pasa es que Ortiz me dice, lo que pasa es que los fiscales se quedaron calientes, dice, van a hacer cualquier cosa. ¿Eh? No. Disculpe, doctor. Sí, hola. ¿O está durmiendo, doctor? Sí. ¿O te no? Siempre. ¿Qué pasó? No, ¿sabe qué? Perdóname, pero el abuso mío. Porque hay al chico ese que, viste, de esta mañana, la fiscalía le mandó a la policía y recién creo que lo detienen el chico. Desde esta mañana el doctor todavía. Era una, digamos, pasión de alto el proceso y era una experiencia media que podía pasar, y pues quedó. Sí, enojado, pero muy enojado. Bueno, pero eso puede hacer esa actitud de tenerlo. Y sí, si él ve que hay que sacar la cuenta que tiene dos personas presas, sí, con un tipo que dice, yo no sé si ¿me entendés? O sea, como si fuera una mentira. Sí. Bueno, ahí, de todo eso, se ha generado una resolución del tribunal, ¿me entendés? Donde lo ha hecho incurrir eventualmente en un error de tomar una posición. O sea, es válido eso. Perdón, te pregunto. No, totalmente es válido. Totalmente, por eso necesitaba hablar urgente con este chico que me aporta con Barroso. Pero no tiene que participar la defensa. Pero para que me el abogado de él, el chico. Y la llama seguramente. Y bueno, a lo mejor lo tiene ahí, lo entrega mañana. No tengo ni idea qué resolución. ¿Qué resolución le da? Acá no veo ninguna, yo también por el TPL. Pero no, me estoy esperando por eso. Bueno, disculpa. No compartimos de ninguna manera la opinión del doctor Ortiz, porque no correspondía esa prepotencia para ir a, porque no se habían quedado de acuerdo, porque realmente él asiente
que estaban molestos. Por este tiempo. Sería sincero ahora, porque tú te mirabas del hombre, se me da porque el próximo cuatro camps, lo espero, sabe más, a veces me sincero ya. O le pongo no como molestos. No sabe que me enfermo, me estoy teniendo que viajar acá, es cuarto. Y yo necesitaba, yo te puedo saber que yo lo veía, lo que sea, cuando me sentí un poquito de pino, lo que sea. Yo necesitaba plata porque yo tengo que viajar, quedando en el cuarto y no tengo nada, porque pagar todas las fuentes que debí. Te iba a decir, si como podía, al menos que ustedes pudieran, importando lo que me va a tener que dar. Así, así puedo llevar lo que contigo y viajar así o si no estaba, pues no tengo plata. Y se me corta y con eso no te digo ya no. Sí, claro, por ahí y puse para cosas, no tengo celular, tengo este nomás. Y tengo un par de cosas y yo me gasté todo el día y que sé que tú tuvieras que hacer así ahora, yo voy a venir, tú que más, yo porque en casa. No me puedo comprar celular, nada. Totalmente lo que sea. Como que me acuerdo. Y un programa que no sea porque lo saben todo. Por eso te decía, por favor. Pero por favor, sí, sí, no, sí, yo cosa que quiero que ¿no? Bueno, y podía ir así, viajar, tengo que viajar, por eso. Y bueno, y después todo eso, muy bien, que vamos a hacer todo, pero mira, por favor, no pico. ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Justamente nosotros estamos golpeados cuarto ahora. En la casa estoy viendo llegando un tío porque tenemos que hacer unos ricos, vamos a hacer, porque el trámite de esto para mi hija, como que está enferma, que lo tengo que pagar la plata, no nos alcanza. Así que voy a empezar a hacer frío, pero no sé. Y estamos en el cuarto, lo tengo que esperar para poder hacer cosas de mí. Así que no sé qué necesitaba, dígame. Mira, con nosotros como estamos, lo que vaya a usted, y yo claro, todo eso, ayer mismo lo gastamos, no sé cuándo me quede de quedar. Y los falta eso para hacer los trámites de nena, me faltaron, no sé si eran 180 por ahí, bueno, me falta para los trámites. Y yo también cobro, por eso estamos viendo después no sé si, todo eso. Y ya que estamos acá, porque no podemos volver así, después vuelvo, y ¿cómo se llama? Y hacemos las cosas. Pero estoy viendo si puedo hacerlo ahora. Usted, sí, usted no me puede ayudar, ahí veces, puede ayudar. Y veras, porque estamos necesitando hacer. ¿Qué hizo por acá? Nosotros venimos a hacer las cosas y nos amigos por ver y saben de todo lo más que le tienen que hacer sí o sí lo esto. Así que ya que tomamos acá, que le dice todo. Para él no puede volver a ver, porque no tenemos nosotros no volver a hacer. Pero que usted pueda, me avisa cuando si puede. Y yo estoy a saber que usted necesita que le diga, o sea, lo que sea. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, que estoy contento que me puedo llegar. Y entonces yo ahí le paso, se ve lo que pasa ayer, yo tengo tarjetas. Muchas gracias, no sé si puedo hacer cosas acá ahora ya estoy acá. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Yo te retiro y me está acá. Yo nunca acá. Pero las cositas y no sé, muchas gracias, muchas gracias. Después, cuando yo me ocupe de hacer las cuestiones, hablamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sí, ahora estoy por ahí. ¿Sabes? Como conseguir el
Es genial, ya sabes. Muchas gracias por ayudar. Una vez con mi cumpleaños, pero ahí me ayudó. Hoy no tenemos nada, así que no me ayuda a pedir para hacer nada. Muchas gracias. Le dieron a mí. ¿Qué me importa? Que vaya, si yo sí tengo que ir, pues me llaman diputado. Y que me presenten, si quiero que me lo haga, con quien sea, pero que sí o sí. Bueno, tú también, en cumpleaños. Bueno, yo hoy casi de modo le dije cuando llegue porque él le dije que somos chilenos. Me preocupaba porque yo le dije a la mujer que usted me dice que yo que todo bien y por eso que quiero cuidar, que todo lo han dicho ustedes, pero yo les cumplí con me dijeron ustedes y yo quiero que tranquilo y todo eso. Entonces, sí. Sí, lo entiendo. Bueno, y o sea, sí, ¿cómo se llama? En realidad, usted me dice que yo le digo que es más y me llama todo. Como es, en el plato punto. Está bien, hermano, pero no, sí es. Pero bueno, yo creo que el otro, no sé, cómo sea. Si me siento en otro punto sería mejor si yo haya un que se ha hecho. Bueno, confío en usted y como usted dice que va a estar todo bien, bueno, por eso yo confío en usted. Y así llegamos, me da lo que falta y listo. ¿Qué hago con el abogado? ¿Qué pasa con usted? Le tengo que escribir. Yo le preguntaba no solamente por eso. Y quería saber nomás con lo que voy a hacer, nomás viste, y por eso yo le escribo, ok, nada más. ¿Y qué hago? Le mando un mensaje al abogado que usted me dio. Ahora, bueno, por favor, sería mejor. Si vuelvo a ver yo, si porque es nada, me conviene que usted me llame, y no tengo ahí, si usted me sale. Ahora, si me llame. Esos últimos mensajes de cuándo son en relación a la incomparecencia de la audiencia. Esos mensajes, hay unos días antes, pero en los últimos mensajes, donde el día, que es cuando él dice es mi cumpleaños, justamente el día del cumpleaños, son los mensajes, los últimos, y donde sufre la coacción por parte del fiscal Palacio, que fue también el mismo día de la audiencia donde él manifiesta que estaba en Río Cuarto y él por lo tanto no pudo venir. Y eso es lo que también nosotros dijimos en esa audiencia. Su señoría, yo creo que quedó claro cuál era el trato que yo tenía con el señor Barroso y cuál era el diálogo. En el día de cumpleaños, minutos antes, él me está agradeciendo y cuando después que lo lleva el fiscal Palacios a la policía, le redacta una denuncia que no la firma en esa situación, no la firma Barroso, y que después lo cita a Villa Mercedes para que haga una nueva denuncia y ahí sí se la hace firmar. Y como premio, para que firme, y en la presión que realiza, le devuelve una moto. Está todo esto en el expediente de la denuncia del doctor Palacio. Le devuelve una moto que no estaba a nombre de Barroso. Le hace como premio, le hace devolver la moto por una decisión personal del doctor Palacio. Nosotros estamos en esta situación porque hay una denuncia donde dice que yo he coaccionado. Usted puede ver que sobran los elementos. Yo creo que si el fiscal Estrada hubiese
indagado como corresponde y como la ley le dice, y de acuerdo a los principios de objetividad, de legalidad, de lealtad procesal, debería haber desistido porque sobran elementos para darse cuenta de que no tiene fundamento la denuncia. Pero claro, no lo puede hacer porque es parte de ese trío que le dije que realmente es alarmante, porque no pueden armar causas si las causas no son objetivas. Está forzada esta causa. Quedó claro de la coacción. Quedó claro que yo lo ayudé. Y queda claro que yo de mi bolsillo a él lo ayudé con 700.000 pesos, que están también los comprobantes. Pero lo ayudé como humano, como persona humana, porque yo creo que le había depositado no sé cuánto para ayudarlo a que viajara al Río Cuarto, y cuando allá me dice que va a hacer una rifa y se va a quedar para poder, de inmediato le llamé y le dije, no, te voy a depositar más dinero porque no puedo hacer eso. Queda claro la actitud, mi actitud. El doctor Baudino no puede de ninguna manera desconocer de que cuando le dimos, y es cierto como lo dice el fiscal, nosotros hicimos el acuerdo, yo se lo envié al doctor Bueno Aguilera, y él es quien habló realmente con Baudino. Yo con Baudino ni lo conozco, ni sé quién es. Lo vi en el día de la audiencia y él se presentó. Hola, hola, hola. Hola, Ahí, por hola. favor, señor Cafieri, retome con Baudino. Es cierto, como dice el fiscal, ¿Cómo? lo último que escuché lo que decía Baudino, que es cierto, como dice el fiscal, y justo se cortó. De que el escrito que firmó voluntariamente el señor Barroso, se lo enviamos al doctor Bueno. Y el doctor Bueno, que conoce al doctor Baudino, se lo hizo presentar, o lo presentó. El doctor Baudino no puede alegar su propia torpeza, creo que conoce la ley y conoce lo que estaba haciendo. No fue tampoco, sería otro que yo coaccioné. Sería muy ridículo. Perdón, señoría, o declara el abogado, declara el imputado, declara el defensor, pero ambos no pueden hacerlo, ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? porque está interrumpiendo, la doctora Zunino le interrumpe de manera permanente al imputado, ¿no? Digo, desde aquí solo escucho lo que sale del micrófono del imputado. Ah, Pero de todos modos, el ejercicio de la defensa, tanto técnico como material, bueno, es uno y conjunto y se complementa. No hay inconveniente. Avance, Cafieri. Está nervioso el fiscal. Está nervioso. No. Habría también que preguntarse, pero yo no quiero caer en eso porque me parece que es indigno. Porque es cierto, yo lo veo a Barroso como una persona vulnerable en sus necesidades, pero también en un pícaro en cuanto a su actividad. Es quien acompañó a las personas que iban a comprar droga a lo de Sáenz, según figura ahí en el expediente. Y hace 2 semanas, el señor Barroso también le allanaron la casa por una cuestión de droga. Yo no quiero hacer leña del árbol caído.
yo sigo teniendo el señor Barroso y por eso no tengo ningún drama de llegar a un careo. La mejor actitud, porque para mí es como si fuera un nieto, un hijo. Pero es complicada su vida. En el caso de Sáenz hizo unas 5 denuncias. Todas las fueron cambiando. Y es como yo le dije en un audio, a instancia de lo que la fiscalía le iba diciendo a los fines de poder imputar al señor Sáenz y al señor Rodríguez, porque tampoco tenían suficientes pruebas y las pruebas que tenían eran forzadas. Había habido un mal procedimiento policial, pero no es el caso. El caso es una denuncia donde después de lo que ustedes escucharon o usted, su señoría, escuchó, el señor Barroso cambia totalmente, aparentemente, porque si hay una presión, una coacción, es la denuncia que nosotros le hemos hecho al fiscal Palacio, que queda demostrado con los audios suficientes. Además, no debía ir a presionar a una persona a San Luis porque al fiscal Holguín se le ocurría que no estaba bien. Esto no es una competencia de a ver quién gana. No es así. Yo estoy frustrado en cuanto a eso y yo creía, incorporándome en este trabajo de la justicia, como yo soy deportista y he hecho deporte toda la vida, yo creo en el juego limpio. Y yo creo que la fiscalía, cuando no tiene elementos, no debe acusar. Debe hacer uso de la lealtad procesal, aunque tenga que beneficiar a la persona acusada. Pero eso no lo veo realmente en este fuero. Lo sufrimos porque es una cuestión de imputar a veces inocente, sin prueba, con pruebas presionadas, con pruebas armadas, como en este caso. Yo creo que estoy pagando el precio de no estar dentro de la familia judicial, una familia judicial que se deben favores, una casta. Yo no le debo favor a nadie, vivo tranquilo, no consumo, tengo una tranquilidad de espíritu total. Y eso es por eso que realmente me presento en esta audiencia. No tengo problema de si su señoría cree que hay suficiente elemento como para imputarme, no tengo problema. Porque me sobran elementos para poder demostrar en un jurado y me va a servir para hacer denuncias en un jurado que realmente voy a demostrar que todas las pruebas que tengo hacen y van a demostrar que esto también es una falsa denuncia. Pero no solamente una falsa denuncia de parte de Barroso, sino una falsa acusación de la Fiscalía. Se excede la Fiscalía. No ha cumplido con su debida tarea. Es así que la última actividad que figura en el expediente, en el PEC 40, 76, 59, 24, no tiene en cuenta la presentación que hiciera esta parte el día 14 de abril del 2025, donde solicita a la Fiscalía que se vincule el presente expediente con el 408616-24, con el 404438-24,
el incidente 404438/1, el OFERRI 404438/3 y el 1267/24, los que están todos íntimamente relacionados. Y aporté pruebas, informe del DIC, los audios de Barroso y Dylan, los audios de Irina de Barroso, los audios del doctor Ortiz, la denuncia hecha al fiscal Palacio, la presentación de Dylan en Barroso certificada por la policía, que a su vez también en su testimonial dice que ella lo único que hizo es ver, como lo conoce a Barroso, y firmó, y yo no estoy negando que yo lo lleve a firmar. El poder de Barroso certificado por la policía. También la constancia de suspensión de audiencia, y esa constancia de lo que yo le digo de esa audiencia que está grabada, donde se suspendió y de inmediato fueron los fiscales a presionar a Barroso para que desistiera de un acuerdo que habíamos hecho. Y reitero, los acuerdos se hacen conversando. Si a mí el doctor Estrada hubiese hablado, yo esto mismo se lo hubiese explicado. Él después tendrá su mirada, que es totalmente sesgada. Pero yo no, me parece que debe ponderarse el diálogo y la objetividad en estos casos. Por ahora es lo que puedo decir, su señoría, y voy a darle el lugar a mi defensor. Perdón, voy a hacer una pregunta. ¿Va a responder preguntas de la fiscalía? Porque es una declaración del imputado. Estoy preguntando si va a responder preguntas de la fiscalía. Ah, bien. Sí, doctor. ¿Cafieri? Sí. Disculpe, no escuché, ¿responde preguntas o no responde preguntas? Sí, pero ¿cómo ¿Te vas no a ver? puede? No tiene ninguna obligación de responder preguntas de la fiscalía. Sí, sí. ¿Va a responder preguntas de la fiscalía? Yo lo digo. Ese escrito, firmado por Barroso y Baudino, ¿quién lo hizo? ¿Vos lo hiciste? Bien. El contenido. ¿De dónde se salió el contenido? Porque el contenido es nada que ver con lo que denunció inicialmente Barroso. ¿Quién redactó el contenido? Yo como profesional, ¿cómo no voy a hacer si es mi función? Es decir, que estas afirmaciones son una creación de usted. No. Lo acabo de decir. Ese escrito, a los fines de que pudiese analizar el señor Barroso, y lo vamos a hablar cuando tengamos el careo, se lo dejé y lo tuvo 2 o 3 días. Él lo analizó, él lo firmó. Esa es la dinámica de la fiesta. Doctor, Yo quiero saber, yo estoy preguntando sobre el contenido del escrito. doctor, usted puede advertir, usted abogado, usted puede advertir que ese escrito no lo hace cualquiera. Ese escrito no podría haber sido hecho por el señor Barroso, Bien. porque estamos hablando de cuestiones jurídicas. ¿Por qué dijo que Barroso no firmó no firmó la denuncia en la comisaria 18 del 20? ¿Cómo no la firmó? Le voy a mostrar la denuncia original. ¿No está la firma Barroso? No, ese no es el original. Está Buah. el expediente. Está bien. ¿Sabe qué? Mire, le voy a comentar. No, está bien. La original es tan torpe el actuar del doctor Holguín, porque es torpe, perdón, Palacio, es tan torpe que la sube al expediente sin firma y después la hace firmar. Es torpe. Le hace firmar, señor juez, cuando le entrega el rodado, que de esa manera justifican que se suspende la audiencia. Discúlpeme, doctor. Pero yo estoy preguntando, ya me respondieron la pregunta, y es el imputado el que tiene que responder. Está bien, doctor, disculpe. Doctor, usted está preguntando Ya me lo y respondieron. el imputado puede responder. Esto no es un contrainterrogatorio. Por eso, pero el imputado tiene que responder, no el abogado. Preguntas abiertas, entiendo. Bueno, El imputado, puede explayarse lo que considere necesario en su respuesta con la asistencia de su abogado. Ahora, lo que yo quiero saber, porque ha afirmado en esta audiencia que es lícito hablar con la otra parte. Usted era defensor de Sáez y su cómplice, Rodríguez, y Barroso sería la contraparte, el denunciante.
Entonces dice, es lícito hablar. Sí, está bien. No hay un acto. ¿Por qué se presentó a través de este escrito? Y no se pidió una audiencia directamente para hacer una audiencia de conciliación. Porque yo quiero saber cuál es el motivo del escrito, de este escrito. Que redactó usted, lo acaba de reconocer. Sí, sí, ¿Por qué no lo firmó usted? Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué está escrito, si usted cree que es lícito, por qué no lo firmó usted y se lo hizo firmar a Baudino? no, porque no lo puedo hacer firme yo. Si usted acaba Si de... usted no lo puede firmar, como lo acaba de reconocer, Sí. ¿cree que lo puede redactar también? Sí, ¿Ah, sí? sí, lo puedo. ¿No cree que hay una incompatibilidad entre redactar algo que usted reconoce que no puede firmar? No, no es incompatibilidad. A mí cualquiera... Ah, bueno, no, está bien, está bien. No, no, Ya me lo respondió. contesta, usted me puede preguntar. Usted es procurador, ¿no? Sí, soy Estudió Derecho. Sí, ¿No hay incompatibilidad? no hay incompatibilidad. Ah, bien. No, está bien. Yo puedo hacer un escrito, el que lo firme es usted. Y el responsable se hace usted. O sea, en este ¿Por caso... qué no se responsabilizó usted y lo hizo responsable a No, el Baudino? responsable, no, el responsable es de ese escrito es Barroso. Ah, bien. Es responsable, Barroso. También Perdón. Sí, doctor, lo escucho. Es responsable Barroso de un escrito que no redactó y que, según usted acaba de decirme hace un ratito, no está en condiciones tampoco de redactar porque no tiene conocimiento. No, es una cosa realmente increíble. No, No, usted quiere responsabilizar a Barroso por algo que no redactó y que, según usted mismo, no estaba en condiciones de redactar A por ver, su un condición. momento, porque hay algo acá que no se entiende, pero no, creo que en términos de cómo esbozar la pregunta o hacia dónde va la pregunta, Por de cómo eso. esbozar por parte de la Fiscalía o hacia dónde va por parte de la defensa. Entiendo que lo que quiere saber el fiscal es si el contenido, independientemente de quién lo redactó, porque cuando se toma una entrevista, claramente lo redacta la persona que está tomando la entrevista, es si el contenido es reflejo de que lo que le dijo el entrevistado, en este caso Barroso, o el contenido es creación del propio entrevistante, en este caso Cafieri. Eso entiendo que es la pregunta y es lo que quiere saber el fiscal. la pregunta, está bien. No, la pregunta yo ya le hice y ya me lo respondió. Ya lo respondió. El contenido es parte de una conversación que yo tuve con Barroso, que era lo mejor que convenía a los fines de darle una solución de acuerdo a lo que dice el código. Nosotros estamos en el 223 y 224, y a los fines de darle una solución y que él se beneficiara. Voy a agregar, su señoría, que cuando se produjo el allanamiento, porque hubo un allanamiento en las oficinas de San y donde estaba Rodríguez, el primero que habla con Barroso, que era un pibito que estaba allá afuera, compungido, mal, fui yo. Yo me le acerqué como padre, digo, ¿qué te pasa? Y ahí me explicó de la situación que había vivido. Y quedé con una relación como una persona que vi en ese caso estaba indefensa, no sé si lo habían golpeado, ¿no? Después se ha probado por eso. Bueno. Entonces, esa situación me provoca a mí, ¿no es cierto?, el hecho de tener la posibilidad de hablar con él y decir, mira, en última instancia, lo que a vos te conviene es llegar a resolver este conflicto a través de un beneficio económico que vos podés lograr. Y eso lo aceptó él, y eso lo conversamos. Nada Bien. más. Bien. Usted acaba de mencionar que el día de los hechos lo encontró Barroso y de alguna manera se emocionó, lo afectó emocionalmente, que estuviera ahí congojado, golpeado. Eso que le comentó en ese momento en el allanamiento que se le hizo a SAE, Sí. ¿se corresponde con el contenido del escrito de lo mismo? ¿Le dijo lo mismo en esa esquina que usted lo encontró y lo acobijó como un padre, como un abuelo? ¿Es lo mismo que le contó acá? No, porque eso es, No es lo mismo. es posterior. Ah, fue posterior. posterior. Entonces, entre la declaración... Perdón, Sí, estoy doctor. preguntando. Me parece que el que estaba nervioso fue usted que yo, porque entre la declaración del comentario que le hace Barroso en esa esquina y le provoca emociones, es distinto a esto. Es absolutamente distinto, es diametralmente opuesto. Usted me lo acaba de decir. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿La que le dijo en la esquina o la que dice en este escrito? Doctor, usted puede leer para que su señoría tenga conocimiento que dice ese escrito totalmente falso. Sí, lo leí aquí, que no es mi voluntad de interacción alguna en referencia a la denuncia que efectuara
como la testimonial, que me veo involucrado en esta situación conflictiva y confusa al haber tenido una impensable conducta de intención simpática con el señor Sáenz. Una intención simpática con alguien que lo golpeó y lo extorsionó. Mamá. A la que fue interpretada erróneamente siendo el motivo de su reacción inesperada, que la situación de amenaza y amedrentamiento evidente por mi persona me hace reflexionar que si me pongo en el lugar del señor Sáenz, yo podría haber actuado y reaccionado de la misma manera si hubiera sufrido un asalto violento como a él le sucedió y alguien me hubiera hecho referencia. Esto es todo mentira. Sí, por eso nosotros estamos imputando falsedad. No, eso es todo cierto. Mi ingreso al local comercial y escritorio fue voluntario. No recuerdo o puedo asegurar que se pusieron llaves a las puertas donde hubo una imputación por delitos contra la libertad. Que fue grande el asombro al principio, se me reclamó y vinculó con el robo sufrido por el señor Sáenz, angustia y temor. Que no tengo ninguna vinculación delictiva con nadie, no sabía del robo que había sufrido el señor Sáenz. Son cosas que... ¿Le puedo contestar, Diego? No, si ya me contestó lo que yo quería No, no, saber. no. Usted está... No, usted su, ya me contestó lo que quería saber, déjeme seguir preguntándole. su señoría. Ah, bueno. Pues deje que termine, que amplíe mi cliente, porque si no, no puede ser que queda solamente en lo que puntualmente quiere referirse y de manera subjetiva entiende el fiscal Estrada. Conteste. Bien. Respecto al escrito, el fiscal Estrada podría haber entendido si hubiese actuado e investigado en la otra causa, porque la desconoce totalmente, por lo que veo, desconoce cómo fue la otra causa. La otra causa, y lo voy a hacer sintéticamente para que se tenga en cuenta, y para que se informe el fiscal. El señor Barroso, luego de haberse dado una situación donde con otras personas fue a comprar drogas a la oficina de Sáenz, hay una denuncia al respecto, Sáenz va a llevar drogas y va con dinero con unos amigos, creo que... No, va a dar a cambiar cheques y a llevar droga. Las personas que lo habían llamado, que figuran en la denuncia, creo que son Monte de Oca. Le dicen que que se van a juntar antes de llegar a Dara. Lo interceptan antes de llegar a Dara, lo golpean y le roban la droga, los cheques y el dinero, y golpeado vuelve Sáenz. Pasan unos días, ese día a la mañana que se hace el allanamiento y que hace la denuncia, pasa Barroso en moto y le dice: che, ¿qué te pasó con los amigos Monte de Oca? ¿Te golpearon? Sáenz cree que lo está cargando. Claro que lo invita a entrar. Y él entra voluntariamente ahí adentro. Y allá adentro es otra cosa, lo que pasó o no pasó. Y es por eso, porque yo después cuando hablo con Barroso, le digo: ¿qué hubieras hecho vos en una situación similar, donde vos lo estás cargando? Al otro lo mataron a trompada. Y vos sabías por qué. ¿Y cómo va a reaccionar Sáenz? Eso es lo que dice ahí. Porque en una situación similar, él podría haber hecho lo mismo. Y entonces él entendió que en una situación similar podría haber actuado igual. Y eso es lo que hablamos y eso es lo que, de alguna manera, como un gestor, uno le escribió. Pero la voluntad y el contexto de lo escrito fue lo hablado con el señor Barroso, firmado por el señor Barroso voluntariamente, presentado voluntariamente por el
doctor Baudini, y aceptados, ¿dónde está el ilícito? Creo que ¿Está bien? sí. ¿Vos ahí? Faltó el punto 8, que es el donde se introduce la mayor de las falsedades. Dice que es mi voluntad conciliar con los señores Gastón Sáenz y Rubén Rodríguez, prescindiendo de toda acción penal al entender que hubo una gran confusión. Pero bueno, no importa. Es decir, a los fines procesales conozco la causa, le digo. Es más, le pregunto, ¿continuó usted con la defensa de Sáenz y el cómplice después de este incidente? Sí, continuamos. ¿Cuánto tiempo? Y un largo tiempo. ¿Fueron a juicio oral los representantes? No fuimos nosotros. ¿Sabe cómo finalizó la causa? Sí, ¿Cómo finalizó? con un abreviado. ¿Qué significa? Un juicio abreviado de 3 años. Señor, de suspensión. Sáenz y su cómplice fueron condenados por el hecho que denunció inicialmente Barroso. Sí. Listo. No importa si es abreviado o juicio. Fueron condenados. De manera que esto, Pero es no falso. tiene nada que ver, doctor, de manera que con la lo que denuncia. dio acá es falso. No y tiene fue- nada que ver con es la más, imputación que me está haciendo a mí. a una sentencia condenatoria. Pero no importa. ¿Pero qué tiene que ver con la imputación? Entonces, que este me de hace a los mí? Montes de Oca que usted acaba de contar, ¿usted reconoce haberle mandado el mensaje este? Te recomiendo que no entregues el celular. Estuve leyendo tu otra declaración donde te hacen decir cosas comprometidas. La fiscalía no es tu amigo. Ellos pretenden encarcelar a los que más puedan a los que más puedan, incluido a vos. Se va a abrir una investigación que va por tus amigos y demás. Le has abierto la puerta por drogas y esto es causa federal. Te recomiendo que hablemos. Si quieres, yo mañana viajo justo a Ará. No te compliques más. No, no pasa solo por denunciar, como dice la fiscalía. Oportunamente te pueden vincular con o sin pruebas. El tema es delicado. ¿Este mensaje de usted? Reconozco y así ¿Mensaje de usted? reconozco ese mensaje y así pienso. Listo. De los fiscales ¿Y usted y de cree- usted, doctor. ¿Usted cree que no es una forma de amenazar eso? No, pero No, está bien, es una opinión. es objetivo. es objetivo. No, está bien, es una opinión. Bastante subjetiva, pero una opinión. Acá estamos, no por opiniones, doctor. Estamos Dice, otro mensaje, dice, con la denuncia no se beneficia en nada, todo lo contrario, se puede iniciar, este mensaje se lo mandó la mujer. Con la denuncia no se beneficia en nada, todo lo contrario, se puede iniciar una investigación policial que lo puede comprometer por su relación con los Montes de Oca, la que no puede negar porque él mismo así lo declaró. Mi intención es la mejor. Tiene que evitar inconvenientes y beneficiarse con lo que pasó. Ese mensaje también. Así es. Y Y sigue él es opinando- amigo, sigue él es opinando- amigo de los Montes de Oca, más sigue lo opinando- amenazaron después. Sigue opinando lo mismo en relación al... Sigue opinando lo mismo el contenido del mensaje, que no es coactivo. ¿Está bien? Listo. Este otro, Dylan, vos te lo pierdes. Ya iremos a la audiencia. Voy a plantear quién es miembro de la banda de los Montes de Oca y no podrá justificar que no es así. Andamos con ellos y sobran testigos. Son los que le robaron a Sáenz. ¿Ese también? Sí, también. Como También. ustedes. ¿Sabe? Usted, digo, se traen a cosas a colación, cosas que no tienen nada que ver con la causa. De hecho, pero usted sabe, digo, para mayor información de usted afirmó que ha denunciado a todos los fiscales y pareciera que tuviera una lucha tipo Robin Hood contra los fiscales. No, la verdad que me tiene sin cuidado, pero me mencionó que me denunció a mí. Yo digo para que quede claro, le quede claro a vuestra señoría que en esto, más objetivo que nosotros, que la Fiscalía 4 no hemos podido ser. Usted Te agradezco. manifestó que me había denunciado. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sabe cómo resultó ese sumario administrativo en donde me denunció? Sí, pero ¿Sabe cómo resultó? si quiere que le diga, Sí, quiero que me ¿me va a diga. escuchar? ¿Sí? Está bien. ¿Sabe? No, el resultado lo estoy preguntando. Fue notificado hace 3 días. Sí, sí. ¿Cómo Bueno, resultó? eso es ante el sumario. Lo que usted tiene en estos momentos es una denuncia ante el jury de enjuiciamiento, que es otra cosa. ¿Está bien? Yo estoy preguntando el sumario administrativo. Está bien. ¿Cómo resultó? Y no vieron actitud suya. ¿Está bien? Pero no me Pero está respondiendo la pregunta. Sí, ¿Cómo resultó? Le voy a responder, mire, como pienso y soy honesto. Es parte también de la justicia corrupta que hay y de la amistad y de la casta judicial. Bien. Así deciden. Pero no estoy diciendo el No, resultado. no, si te estoy diciendo el resultado. Dígalo usted que lo sabe. No. Yo ¿Qué estoy quiere preguntando el informar? resultado.
a su señoría. Usted fue el que lo mencionó, de la misma forma que mencionó que el señor, el fiscal Palacios, porque Esperemos. mezcla las cosas. Doctor, yo no. Usted sabe que el fiscal Palacio en esa causa que indicó que estaba condenado fue sobreseído por la Mire, justicia penal. doctor. ¿Sabía eso? Doctor, Fue sobreseído de manera... doctor, le voy a aclarar una cosa que es así. Yo no tengo nada contra usted ni contra ningún fiscal, siempre y cuando actúen correctamente y como corresponde. Claro, después no tengo nada contra nadie, ni contra los señores jueces, ni contra nadie. Me parece que usted tiene que actuar como dice la ley y yo también. Yo tengo que estoy actuar. actuando como dice la ley. Subjetividad, Yo doctor. estoy actuando como Pero- dice la ley Lo respeto. porque quien Bueno, no en ha relación- actuado, porque quien no A ha ver, actuado como esperen dice un la poco, ley es esperen. usted. Entonces le estoy Silencio, imputando silencio. cargo, estoy... No es trascendente en la presente causa el sumario del fiscal Estrada. Pero lo trae él en su... Fiscal, Pero lo trae él a colación en su le pregunto algo declaración. en relación de la causa, en relación de la causa. Los mensajes, los primeros mensajes que relató ante la incomparecencia a la audiencia que le manda a la esposa, que no son los que refirió recién, son otros, que le manda a la pareja de Barroso, que tiene que evitar, que no sea torpe. ¿Qué decían esos mensajes? ¿A quién está preguntando? ¿A usted? Vamos. No son nada acá. Primero, lo primero que refirió que mandó. No seas torpe. 1,5 millones es mucho dinero y te lo perdés por obcecado. Me voy al Poder Judicial. Si quieres me llamas. No tendrías otra oportunidad como esta en tu vida. ¿Cuántas motos tenés que arreglar para conseguir ese dinero? Esos son los mensajes que mando. Pero Dylan, vos te lo perdés. Ya iremos a la audiencia. Voy a plantear quién es miembro de la banda de los Montes de Oca y no podrá justificar que no es así. Usted habló recién de juego limpio. Y si yo le pregunto sobre su declaración, no se puede enojar si yo le pregunto cómo resultó el sumario seguido hasta al suscripto, porque usted lo mencionó. Entonces, como el resultado no le gusta, se enoja. No, es lo mismo. Usted mencionó que el doctor Palacio estaba condenado en una causa. Yo le pregunto, ¿sabe que el doctor Palacio fue sobreseído de manera definitiva en esa causa? No lo sabe. Entonces, habla de cosas que no conoce. No me tome el pelo. Esto ya lo hemos hablado en otras audiencias. El hecho de que la defensa plantee una línea que pueda ser inconducente no quiere decir que tiene que abrir lugar a una incidencia. Bueno, en eso no vamos a coincidir Terminamos yo y usted. terminamos en una audiencia. En eso no vamos a coincidir yo y usted, porque si no, entonces en eso no vamos a coincidir yo y usted, porque si no es una violación del principio de igualdad de armas del que todos se jactan. Hay alguien que puede decir lo que quiere y la otra parte poner la mejilla. No estoy de acuerdo con usted y se lo voy a seguir manifestando en cada audiencia que lo tengamos. Entonces, Así se habló de hemos determinado, doctor Estrada, discutiendo los juntas militares con usted en relación a temas que no tienen nada que ver con el objeto de la audiencia. Por eso, pero no fui yo quien nos trajo. Controversia lo fija la fiscalía. Si la defensa se va hacia objetos que son impertinentes, listo, son impertinentes, no requieren el tratamiento y el controvertido en relación a ese punto. Si no, no nos vamos más de acá. No El punto lo acá es la comparto. formulación de cargo. Lo comparto el punto de vista. Y se lo voy a Bien. seguir objetando. ¿Y tengo derecho a hacerlo? ¿O no tengo derecho a hacerlo? Entonces, A objetar sí, a acatar tiene obligación. ¿Algo más en relación a la formulación de cargo? sí, por supuesto. ¿Qué más? Se manifestó también que usted en su ejercicio profesional pide reglas de juego limpio. Yo le pregunto, si usted cree que agregar un escrito que usted mismo admite que no puede firmar a través de otro abogado es juego limpio. Es acatar esas normas que usted reclama de los demás. ¿Está bien? ¿Entiende la pregunta? Si es juego limpio, porque usted habló de que en su ejercicio profesional no estamos alejándonos de la causa porque es un escrito presentado en su ejercicio profesional, manifestó que requería reglas de juego limpio. Entonces yo le pregunto, si usted cree que redactar un escrito contradictorio con afirmaciones anteriores y presentarla a través de un tercero, porque usted admite que no lo puede firmar, quiero saber si usted cree que eso es
jugar limpio, son cumplir reglas de juego limpio. ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí, ¿me va a dejar contestar? Sí, por supuesto. Por supuesto que creo que es juego limpio, porque yo creo que a usted también le debe, en el ejercicio de su función o en el ejercicio de su profesión, tiene que haber colaborado con otros, por lo menos es lo que a mí me sucede. He colaborado con muchos profesionales en cuanto a escritos que yo realizo, pero que no firmo y que los presentan otros y los analizan otras personas. Me parece que no solamente que juego limpio, ¿no? Sino es una actitud de, de ayuda al otro, de desprendimiento. No es juego limpio. Podría, le digo más, podría haberme pedido, que no fue así tampoco, me podría haber pedido el doctor Baudino, por favor, haceme el escrito, ya que estás ahí, hacéselo firmar. ¿Por qué no? Yo he escrito tesis a alumnos, se la he hecho, pero no fui yo a defender la tesis. Por lo tanto, creo que es juego limpio. Nada más, señor. ¿Nada más? Nada más. Bien. ¿Algo más por parte de la defensa? Sí, esta defensa va a solicitar la no formulación de cargo por entender que el Ministerio Público Fiscal no tiene suficiente prueba para poder considerar que mi defendido es culpable de los hechos y por lo tanto que no continúe la investigación y acusación de la misma. Bien. Habiendo oído las partes, me encuentro en condiciones de resolver. En primer lugar, referir conforme a la naturaleza de la audiencia no requiere resolución de mérito, salvo excepciones estrictamente puntuales como nulidades, excepciones de tipicidad y demás, no la formulación de cargo estricto sensu, cuya finalidad es poner en conocimiento de la persona imputada el hecho por el que está siendo investigado, posibilitando de esta manera que pueda defenderse de dicha imputación como ha efectuado en esta audiencia. Si hay prueba, no hay prueba y demás, bueno, esa será una cuestión a considerar más adelante. Si hay elementos para acreditar dicha hipótesis, es una cuestión de prueba, también se verá más adelante. De hecho, el punto acá a considerar, por dar una apreciación respecto de las consideraciones que han efectuado ambas partes, si es juego limpio, no es juego limpio, si le dio al abogado o no le dio al otro abogado. A ver, acá la cuestión, no siempre el damnificado cuenta con un abogado. Sin duda que esto hace a las buenas prácticas y la aproximación de un abogado de defensa hacia un damnificado tiene que ser con todos los recaudos y tacto, por así decirlo, posible, dándole toda la información que necesita para tomar una decisión, siendo por sobre todo la información de continuar con la causa hacia un juicio y haciéndole conocer las distintas alternativas, ¿no? Con lo que per se, la aproximación de un abogado defensor hacia un damnificado no implica ninguna violación a un tipo penal ni a una norma ética, ¿no? Si se lleva adelante de la manera correcta. Tampoco el contenido, si se aproxima más a lo que se considera que es verdad. A ver, lo que aconteció está en el pasado. Tampoco esa verdad surge de un acuerdo abreviado que termina siendo un arreglo entre partes en función a expectativas de ganar o perder un juicio, tal es así que incluso fue un acuerdo con una condena en suspenso y hay incluso avanzada doctrina que hasta lo consideran extorsivo estos acuerdos, y acá estamos tratando una suerte de extorsión también. Así que no los estoy criticando el acuerdo, sino estoy diciendo que porque se los haya condenado un abreviado no quiere decir que eso sea la verdad y que lo que dice la declaración de Barrosa, la día por Cafiero, la anterior, y no se corresponde con lo que dice el abreviado, es mentira, digamos. Acá, bueno, no se va a hacer el juicio, no va a haber producción de prueba, con lo que no va a haber posibilidad de corroborar qué es lo que más se aproximaba a la verdad. Aquí lo que hay que considerar
es si lo que declaró Barroso se aproxime o no se aproxime a la verdad, lo fue en un ejercicio voluntario, para la redundancia, su voluntad, o fue coaccionado, o estuvo presionado, esa voluntad estuvo viciada de alguna manera por la actuación de Cafieri. Ese es el punto controvertido en la presente causa. Así lo entiendo. Entiendo que sobre ese punto Fiscalía tiene la declaración de Barroso y sobre ese punto Cafieri, para desacreditar o valorar de una forma distinta o inferir, porque concretamente del momento del hecho lo que está es lo que firmaron, pero inferir que eso fue voluntario, bueno, tiene esos audios que nos hizo escuchar, la valoración de la entrevista que tiene la Fiscalía y de los audios que tiene Cafieri sobre lo que habría acontecido previo a la firma, esa valoración es una cuestión de juicio oral. En función de lo cual, aquí alcanza con que Cafieri sepa que está siendo investigado por la Fiscalía por este hecho. ¿Y en qué lo favorece? ¿En qué favorece la defensa? En que fija un límite de 4 meses para instruir esa causa y no el límite, si no lo hiciéramos, de la prescripción para el delito imputado. En función de lo cual, como sí se cumplió la finalidad de la presente audiencia, la cual es poner en conocimiento del imputado el hecho porque está siendo investigado, es que independientemente de la valoración que se pueda hacer de dichas pruebas, es que voy a tener por formulado cargos en contra de Cafieri, Adolfo, Julián, de 10.942.244 por el hecho relatado por la Fiscalía, relato al que me remito en un todo y me permito resumir muy acotadamente de la siguiente manera. Hecho relacionado a lo acontecido en la causa seguida en contra de Sáez y Rodríguez, lo que dijeron, que tuvo como damnificado a Barroso. Causa que dio lugar a OFR y OFR anexos 40, 44, 38/24. Bueno, en ese es donde terminó el juicio abreviado. En aquella causa, Zunini, Cafieri, bueno, eran los defensores de Sáez y Rodríguez, y en su actuación como defensores, Cafieri se habría acercado al damnificado Barroso y habría suscrito con él mismo un documento donde Barroso como que desmentía la denuncia inicial. Eso en principio a cambio de un dinero. En función del cual le habría solicitado Cafieri a Bueno a un colega suyo, Baudino, que tomaran participación, representación de Barroso y presentaran ese escrito, que había sido suscrito o certificado ante la policía de Justo Arac, fijando el doctor Ortiz, juez de la causa, de garantía número 4, una audiencia a sus efectos. Ante la incomparecencia de Barroso y la sorpresa de ese escrito desmintiendo, fiscal Holguín, fiscal de la causa, manda a fiscal Palacio adjunto a hablar con Barroso. Esto en la hipótesis de la fiscalía, Barroso le habría manifestado a Palacio que habría firmado ese escrito bajo presión del procurador Cafieri, quien, acercándose incluso a su domicilio, le habría manifestado expresiones, no voy a ser literal, que si no firmas te pueden coger a tu hija, a tu mujer, a tu hermana y demás, y a posterior, ante la incompetencia, llamados insistentes en que no sea torpe, que la fiscalía lo va a investigar a él, a sus amigos y demás, ¿no? De estas circunstancias, la fiscalía entiende que por la suscripción de este instrumento, esto en un segundo momento, prefiero que adquiere la calidad por ser
certificado ante la policía, anteriormente había referido a que adquiría dicha calidad de instrumento público por ser introducido a un legajo, a un expediente judicial, que de que ese instrumento se valían no como una conciliación, sino como una declaración, que les decía la anterior, y que eso tenía virtualidad probatoria en un proceso penal, y que eso era falso, ¿no? Con un contenido que era falso y extraído bajo presiones. Bueno, este hecho ha sido calificado por la Fiscalía como coacción en perjuicio de Barroso, en los términos del artículo 149 bis, segundo párrafo, utilización de un instrumento público falso en perjuicio de la Administración de Justicia, en los términos del artículo 296 en relación al 293, y el otro era un segundito. Alteración de un documento o objeto destinado a servir de prueba. Destinado a servir de prueba. Y alteración de un documento o objeto destinado para servir de prueba en los términos del artículo 255, también en perjuicio de la Administración de Justicia, y en calidad de autor, todo en concurso real, en los términos del, como dije, 255, 45 y 55 del Código Penal. En esos términos se tienen por formulados los cargos y damos doy inicio a la etapa de investigación penal preparatoria. Referir, me pareció ver que está la prensa del Poder Judicial. ¿Hay algún otro medio de prensa? No. Bueno, en las facultades del artículo 76, medios de comunicación, si bien conforme establece el artículo 75, las audiencias son públicas, tengo la facultad de restringir ese aspecto, ese principio relacionado a estas audiencias, cuando se pudieran ver afectadas otros derechos. Considerar el principio de inocencia, que implica que el sometimiento a proceso no deberá generar ningún perjuicio a ningún aspecto de la vida de los imputados. Entiendo que por la profesión que lleva adelante Cafieri, la sola publicidad de dicha audiencia resulta altamente difamante. En función de lo cual, no voy a prohibir que se publique noticias sobre la misma, pero sí prohibir que se publiquen imágenes de Cafieri, el nombre de Cafieri y la función que ejerce como procurador, porque no he visto otro procurador con lo que sería fácilmente identificable. Entonces, publicaciones en relación a la audiencia, solo se referirán respecto de profesionales del derecho. Referir nombre de Cafieri ni Zunini como abogada defensora, ni imágenes tapadas ni no tapadas. Sin imágenes pueden pasar imágenes de la fiscalía y referirse al imputado como un profesional del derecho. ¿Algo más que las partes quieran plantear? No el Ministerio Público. No, gracias. Quedan todos notificados, notificada la gente de prensa que se encuentra en la audiencia y doy por finalizada la presente audiencia.